¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos la semana en Panorama Global tratando de mostrar de qué manera los diferentes países, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, se están programando para ver cómo hacen pie, cómo tratan de focalizar todos sus recursos sanitarios, sociales y políticos para poder parar esta pandemia. Vamos a empezar con Brasil, un país que es noticia, podríamos decir, casi cotidianamente por la manera en la que está creciendo el número de afectados y de decesos. Viajar, porque ya que no se puede viajar en este momento, nos gusta abrirte ventanitas y llevarte a distintos lugares del mundo. ¿Tenés ganas de ir a Brasil por un ratito? Sería imaginariamente muy posible, físicamente imposible. Físicamente imposible, claro. Y viviendo un momento tremendo Brasil. Sí. Al día de hoy es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de contagios y tiene el epicentro en San Pablo. Y ahí estamos con Yeda Timerman. Muchísimas gracias, Yeda, por recibirnos en tu ciudad. Gracias. Sí, estamos acá en Brasil. Gracias a vos. Yeda, ¿cómo se viven estas últimas horas en San Pablo? Y bueno, la cantidad de infectados crece a cada día acá en São Paulo y en Brasil, como un todo, como saben. No sé si tienen los datos, pero... Sí, 100.000 infectados, sí. Y Yeda 6.700 víctimas fatales, ¿o este número se acrecentó en las últimas horas? Bueno, los datos no son muy confiables porque los tests son como... unos hacen, otros no hacen, entonces como que no tenemos cierto si los datos son ciertos, pero como que 25 nuevos casos todos los días. ¿25? Disculpa, no, 25 nuevas muertes todos los días, como 521 casos todos los días. Claro, sí. Bueno, en la ciudad es eso, ¿no? En el país la cifra es más creciente. No, en Brasil. En Brasil, no, pero hubo un día donde hubo 2.500 muertos en un solo día, que si mal no recuerdo es de miércoles a jueves. Sí, en São Paulo, sí. En São Paulo como 2.511 óbitos, en Río como 1.000 por día, como 10.000 casos, Ceará con 8.000 casos y 500 óbitos, Pernambuco 7.300 casos y 600 óbitos, y Manaus, donde está hoy el Me imagino, nuevo Yeda, ministro... que es muy difícil la situación que se vive, porque además de ser el país con Latinoamérica con mayor cantidad de casos, el 10º a nivel mundial, están atravesando una crisis política muy importante con el principal líder, el presidente, realmente con algunas actitudes y palabras muy desafortunadas e irresponsables hacia la sociedad. Sí, yo iba a decir que el nuevo ministro de la Salud hoy Nelson Teich, está en Manaus. Donde la situación es muy terrible porque los hospitales no pueden más recibir gente. Yeda, ¿qué se sabe de este ministro? Digo, este ministro asume luego de que Bolsonaro destituye a Mandetta o le pide la renuncia. Asume siendo, digamos, una persona cercana a las iglesias evangélicas de Brasil, pero sanitariamente, ¿qué conocimiento tiene y qué dijo hasta el momento? No, Nelson Teich es muy bien acepto en la Academia de Ciencias, es un médico oncologista muy bien preparado. Pero la cosa es que el discurso del otro ministro de la Salud, que era Henrique Mandetta, estaba muy de contra a Bolsonaro. Así que hubo una pelea casi que directa entre los dos. En San Pablo, porque también Bolsonaro acusó al gobernador de San Pablo y dijo que se hagan cargo cada uno de los gobernadores de las muertes en sus distritos. ¿Hay cuarentena? ¿Cómo se vive hoy? Y bueno, estamos en São Paulo ahora, frente a Albert Einstein, uno de los más grandes hospitales de Brasil, donde Bolsonaro fue cuando llevó la facada. Sí. Y São Paulo, el gobernador, está siempre peleando con Bolsonaro porque él también están de contra por la cosa del lockdown.
Así que Bolsonaro quiere hacer, por la cosa de la economía, quiere que la economía, que las personas salgan a la calle. Claro. Encima hace todo el tiempo, no sé si está pasando en la tele argentina, las imágenes de Bolsonaro besando, abrazando a la gente. Sí, dándose la mano, besándose constantemente, lo vemos, por eso yo decía algunas actitudes muy irresponsables del presidente del país. Sí. Ahora, vos estás frente a uno de los principales hospitales de San Pablo. ¿Se ve movimiento? ¿Pasa gente por la calle? ¿Cómo está la situación? ¿Se puede afirmar? Sí, en San Pablo estábamos como que las personas, como 70% la semana pasada cerrada, como no podía salir. Ahora la cosa es que todo, como que las informaciones están desencontradas, las personas no saben si quedan o salen de casa. Claro, no saben a quién seguir, no hay un líder, un referente claro con la bajada que están dando. Sí, así que esta semana que pasó, ahora, en el comienzo de mayo, las calles ya estaban más llenas de coche, la gente empezó a abrir el comercio y bueno, y empezaron a salir. Y así empezaron a crecer las infecciones, las contaminaciones. Así que bueno. Dale, sí, Yeda, te quería preguntar entonces, ¿qué locales están abiertos? ¿Sí? ¿Y cuál es la modalidad de venta? Si hacen delivery, si hay algunos locales que igual permitieron la apertura. Sí, el comienzo era solamente supermercados y farmacias, pero ahora como que la gente ya no sabe más cómo actuar, entonces como en la Avenida Paulista, que es una de las avenidas más importantes de San Paulo, yo misma pasé otro día y estaba casi todo abierto, así que es muy raro. Y el gobernador, a partir de mañana, que es lunes, van a empezar a hacer como que bloquear algunas calles en San Pablo para que la gente no salga. Vi esta semana imágenes de un shopping que abrió, que recibían al público con música, con alfombra roja, como si fuera un festejo. La gente entraba, filmaba, todos con sus tapabocas. Era bastante ridícula la situación. Sí, es raro, porque la gente no sabe. La verdad es que uno dice como que cuando estaba Mandetta, sí. Él en las entrevistas para la prensa decía que no salgan, y decía, tenía una conducta muy recta, directa, para que todos quedasen en casa. Y por otro lado, el presidente no, hacía como que una gripecina, o que no era nada, y la gente como que no aguantaba más quedarse en casa, empezó a salir. Unos empezaron a salir, otros quedaron en casa, así que estamos como un poco mareados, confusos. un poco mareados. Sí. Yeda, ¿el uso del tapaboca es obligatorio? A vos obviamente te tenemos que ver la cara, estás transmitiendo en vivo, estás sin tapaboca. No hay nadie cerca. Y cerca del hospital, pero... Sí, pero no, estoy cerca, pero lejos. Lejos. Yo tengo el mi propio... acá no hay como una ley que te pune, que te... Es claro que yo voy a cuidar de yo tengo 2 hijos, sí. Voy a cuidar de mi familia, pero yo puedo salir en la calle, yo puedo hacer lo que quiera. Yo cuido. Ahora, no ese hospital que tenés ahí cerca, ya que nos hiciste referencia al hospital Albert Einstein, ¿está colapsado sí. o sentís que los ingresos están bien? Es un hospital particular. Disculpame porque estoy intentando los datos acá de la prensa. Yo pedí para que me dieran los datos de los respiradores. Ellos no pueden pasar los datos de los respiradores, pero por razón, yo voy a leer la última nota de prensa. Dale. En 1 de mayo, la última nota, fueron 97 pacientes, 86 confirmados, 11 suspeitos de COVID-19, 43 en UTI. Desde febrero hasta 30 de abril, el hospital 429 internaciones en decorrencia de la enfermedad. Claro. 325 ya
ya salieron y 21 fueron a óbito. Desde la última semana, los pacientes internados fueron confirmados con COVID-19 y 7 por día, observando una tendencia de crecimiento. No había una tendencia de crecimiento. Perdóname, ¿sabes qué te quiero preguntar? Esta semana en la Argentina creció mucho la cantidad de casos en los barrios más humildes, en los barrios populares. ¿Cómo está allí la situación en las favelas? Sí, claro. ¿Cómo no hay testes y datos muy, muy precisos, así como que los datos todavía no son tan precisos? Las favelas, claro, ahora tenemos una muy buena experiencia. Yo conozco en Paraisópolis, donde están haciendo una ronda, y ahí sí pueden hacer un control más fuerte, pero no es así en todos los lugares. Entonces la contaminación, las personas necesitan salir, trabajar y terminan contaminadas. No, como Manaus, que es una ciudad que no tiene muchos recursos. Clarísimo, Yeda, quedan a la luz, digamos, las diferencias entre cada estado, las diferencias de recursos y la inacción de un gobierno central que por lo pronto no se pone de acuerdo en cuanto a qué política sanitaria llevar en el país todo. Un gran abrazo y estamos en contacto contigo. Sí, muchas gracias y como yo digo, parabéns a Argentina por la conducta que están teniendo. Bien, así es. Gracias, Yeda. Era Yeda Timerman desde Brasil, desde San Pablo, y pensaba mientras hablaba qué difícil decidir lo que uno tiene que hacer cuando la bajada no es clara, cuando no tenés un gobierno o especialistas que te estén cuidando. Creo que es la primera vez en la historia, y esto sin ánimo de que esto sea obviamente un comentario únicamente dirigido a una tarea de un funcionario. No es un funcionario, estamos hablando de un momento histórico donde el gobierno central acude en la Argentina a un comité de especialistas con los primeros infectólogos y referentes del país que asesoran, más allá de su signo político, al presidente de la Nación y al ministro de Salud, Ginés González García. Ginés González García en su ministerio tiene por primera vez 5 ex ministros de salud provinciales que lo asesoran a él. Y a la vez, su secretaria de Acceso a la Salud, que acaba de pasar por Quédate en casa en Canal 9, Carla Bisotti, es infectóloga. Digo, me parece que hay muchas cosas que se unieron las piezas para que estemos cuidados. Bueno, tenemos una conferencia para compartir con ustedes de la Secretaría de Salud que habla justamente sobre la pandemia, la manera en la cual se está trabajando y los puntos de vista al respecto. Y el otro, que ayer quedó como un pendiente, y aquí, qué bueno que ya veo a Dulce Soto, vamos a tomar sobre el monitoreo de COVID en México, los distintos componentes de la vigilancia, para qué sirve cada uno, cuáles son sus capacidades, dónde se aplican de acuerdo a las distintas etapas o escenarios de la epidemia, cuáles son los objetivos que pretende cumplir, las preguntas que pretende resolver, todo eso. Entonces lo vamos a presentar y luego abrimos a preguntas y respuestas. Usted va a ser la primera que le va a tocar hacer preguntas, porque ayer fue la que ya no pudo. Y aquí está Blanca Valadez, le damos la bienvenida de regreso. También, bueno, vámonos. Me levanto. Si me pueden pasar la primera diapositiva. Ya se me olvidaba el micrófono. Muy bien, pues hoy es el día 42 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Le recordamos a todo el mundo que la Jornada Nacional de Sana Distancia es un conjunto de 3 intervenciones principales que tienen como propósito la mitigación, la reducción de la transmisión del virus que causa la enfermedad COVID y en particular tiene como objetivo disminuir la cantidad de contagios para que estos contagios no se presenten en el mismo tiempo y no haya una gran cantidad de personas enfermas que requieran hospitalización. Y les recordamos también que estamos en la fase 3. La fase 3 es la fase de incremento más rápido en las hospitalizaciones, en los casos y desafortunadamente también en los decesos. La siguiente, por favor.
En la situación mundial tenemos 3.349.000, más de esta cifra, de casos que se han detectado en forma acumulativa desde que empezó la epidemia en China al inicio del año 2020. 34% de estas personas, o sea, 1.122.000, un poco más de 1.122.000, son personas que han sido detectadas como enfermas en los últimos 14 días y les recordamos que esto es importante porque los 14 días es el periodo en donde dura la enfermedad. Esta es una enfermedad que se limita posteriormente por acción muy probablemente del sistema inmune. La tasa de letalidad global, que es el número de personas que fallecen divididas entre el número de personas que presentan la enfermedad COVID, es de 7,1% y la gran mayoría de los casos registrados son del continente americano. En Europa ya está disminuyendo la transmisión, ya se está reduciendo la intensidad de los contagios. La siguiente, por favor. En México tenemos 23.471 personas desde el 28 de febrero que han sido registradas con enfermedad COVID. De ellas, 6.933 lo han presentado en los últimos 14 días y al igual que en la situación mundial, esto es lo que significa la actividad de la epidemia. Los casos, por ejemplo, que ocurrieron en marzo e inclusive en la primera mitad de abril ya no son casos, ya se restablecieron la enorme mayoría y no son ya una fuente de transmisión hacia otras personas, pero sí lo son definitivamente 6.933 personas que en los últimos 14 días han sido registradas con esta enfermedad. Muy desafortunadamente, esta enfermedad puede causar una enfermedad grave que cause la muerte y tenemos 2.154 personas que desafortunadamente han perdido la vida por la enfermedad COVID. Y aquí reitero lo mismo que dije ayer en la noche, quiero volverlo a retomar para toda la población. COVID es una enfermedad que puede complicarse. Cuando es una forma leve de COVID es simplemente fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, son los síntomas más comunes, pero cuando presenta la forma grave es que empieza a complicarse con inflamación de los pulmones, es decir, una neumonía o neumonitis, como se le conoce a la afección que es por virus. Esta neumonitis causa un daño mayormente inflamatorio de los pulmones, que lo que resulta es en una pérdida de la función de los pulmones. Y la función principal de los pulmones es incorporar oxígeno a la sangre y cuando esto no ocurre, la sangre empieza a perder concentración de oxígeno. Normalmente tenemos todos una concentración habitual del 95 al 97% de oxígeno en la sangre. Esto varía de acuerdo a la altitud en la que se habita, es mayor a nivel del mar, llegando casi al 100%, y es menor en ciudades como la Ciudad de México, que está por arriba de los 2.000 metros encima del nivel del mar. Pero de cualquier manera, en general es 95% o más. Cuando se presenta COVID, muy rápidamente se empieza a perder esta proporción, este porcentaje de oxígeno en la sangre y entonces eso empieza a afectar distintos órganos. Esta alteración de desaturación, como conocemos médicamente a la pérdida de oxigenación en la sangre, puede ser muy acelerada. De tal suerte que una persona puede ser vista en este momento como capaz de realizar todas sus actividades, puede caminar, puede platicar, puede moverse, no se siente mal y en pocas horas es 2, 3, 4, 6 horas, puede estar en una situación extremadamente grave y necesitar intubación para tener soporte de respiración artificial. Esto es lo que técnicamente se llama ventilación mecánica invasiva. Y esto puede conducir también a la pérdida de la vida. Entonces, me interesa mucho que toda la población sepa de esto, porque seguimos viendo esta circunstancia dramática en donde un conjunto de la población se sorprende de lo rápido que puede evolucionar la enfermedad en sus familiares que padezcan COVID. Y cierro en este momento recordándoles que las personas mayores de 60 años, las embarazadas y las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, en especial diabetes, hipertensión,
obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, inmunosupresión, y esto incluye cáncer, incluye tratamientos inmunosupresores, incluye estados avanzados de la condición de vivir con el virus VIH, pueden causar más fácilmente que haya complicaciones. Entonces, las personas que tienen estas características deben tomarse muy importantemente, muy prevenidas para acudir a consulta médica en caso de que presenten los primeros signos de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta. Se han estudiado más de 95.839 personas, de las cuales 59.702 hasta el momento se han descartado una vez que se ha hecho la prueba de laboratorio y 12.664 están en este momento en una fase de estudio precisamente porque tienen los síntomas de COVID. La siguiente. Vemos en el mapa en forma acumulativa la cantidad de casos registrados, confirmados a lo largo de la epidemia y vemos que prácticamente toda la República ha tenido por arriba de 100 casos, quedan solamente 2 estados que han tenido menos de 100 casos y algunos han tenido más de 3,000 casos. Muchas gracias. Se oye mejor este. Muy bien, la siguiente. Lo vemos en forma de una gráfica de barras para poder comparar y tener el número exacto de casos que se han confirmado en estas entidades: Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa, que hemos estado diciendo en los últimos días que son las zonas donde se presenta la mayor carga de enfermedad. Esta es la enfermedad acumulada, pero ahora vemos en la siguiente diapositiva la enfermedad activa, la de los últimos 14 días, y cambia un poco el patrón de presencia de la enfermedad, que es más activa o más nueva. Vemos, por ejemplo, a Veracruz, que tiene también mayor cantidad de enfermedad activa, junto con las otras regiones que ya he mencionado. En la siguiente diapositiva vemos que de estos 6.933 casos se distribuyen de esta manera. Arriba está el número de casos por entidad federativa y aquí vemos a la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Sinaloa y Veracruz. Después aparece Yucatán y después otros estados de la República. Sin embargo, esto también depende de la cantidad de población que exista en cada estado y por eso es importante lo que vemos en el siguiente mapa, que es la incidencia. Incidencia es un término técnico para decir cuántos tienen enfermedad en comparación a cuántos viven en cada una de las entidades federativas. Y lo que vemos es que más o menos se conserva el mismo patrón, pero algunas entidades muy pobladas, es precisamente el caso de Veracruz, cuando los consideramos de esta manera, ya no son tan activos en su epidemia. Tenemos en forma global 5.4 personas con COVID activo de los últimos 14 días por cada 100,000 habitantes en México. Y si lo vemos en la gráfica de barras, podemos identificar que la Ciudad de México y el Estado de México, en su zona conurbada, en el Valle de México, tienen también actividad importante, pero el orden ya cambia y vemos a la Ciudad de México, a Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Morelos, un estado del que habíamos hablado poco porque no tenía una importante carga de enfermedad, pero ya desde esta perspectiva que es enfermedad activa en comparación con el tamaño de su población, Morelos ya es un estado que está teniendo actividad importante. La siguiente. Cuando vemos los casos que han perdido la vida, las 2.154 personas que han perdido la vida, podemos identificar cómo a lo largo del tiempo la primera muerte se registró el 18 de marzo y posteriormente ha seguido este patrón todavía ascendente, es decir, de aumento progresivo conforme la epidemia sigue activa y todavía no hemos llegado al punto máximo de la epidemia. Seguiremos viendo que aumentan y aumentan y aumentan los casos hasta que lleguemos en las 5 zonas que en este momento están activas al punto máximo que se ha estimado. La siguiente. Si lo vemos por entidad federativa, tenemos la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, que son los municipios conurbados del Valle de México, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo. La siguiente. Ahora bien, cuando vemos los casos sospechosos y los confirmados, de acuerdo al inicio de los síntomas, aquí quiero recordarles, y ya empezando a platicar sobre métodos de vigilancia, una cosa que quizá es importante que tengan presente. Uno puede registrar a los casos en el tiempo de acuerdo a la fecha en la que se presentan
y por lo tanto se registran en el sistema de vigilancia epidemiológica. Cuando esto ocurre, uno tiene siempre un aumento en el número de casos porque los casos se van presentando un día unos, otro día otros, etcétera, pero en la medida en que sigue activa la epidemia, cada día hay más casos que el día anterior. Sin embargo, no todo mundo acude a consulta en el momento en que tiene síntomas. Una persona puede ir hoy, que hoy tuvo síntomas, o puede otra persona esperarse a ir mañana o pasado mañana o pasado mañana. Y esto lo que hace es una diferencia cuando se grafican los casos por fecha de inicio de los síntomas, como es este caso, respecto a cuando ocurre por fecha de registro. Pero no solo eso. Las estadísticas de casos registrados por día de confirmación o por día de notificación o de registro ya no cambian, porque el día que se registraron es el día que se registraron. Sin embargo, las estadísticas cuando se identifican por fecha de inicio de los síntomas cambian. ¿Por qué razón? Porque los casos que tuvieron síntomas hace 4 días y que se presentaron hoy, tenemos que registrarlos hace 4 días. Y obviamente no sabíamos de ellos hasta el momento en que se presentaron a consulta. Y esto hace una estadística viva, que es la manera en que funciona la vigilancia epidemiológica y puede dar lugar a que aumenten los casos respecto a lo que se conocía algunos días previos. Pero el número absoluto no cambia en la medida en que cada caso que se va presentando se identifica al momento en que se presenta a consulta. La siguiente. Aquí está nuestra curva acumulada. Esta curva, tanto de casos nuevos por día, es por fecha de registro. La anterior era por fecha de inicio de los síntomas y por eso se ven diferencias en el patrón de ocurrencia por día, y la acumulada con estos 23.471 que han sido registrados cada día y se van sumando. Y vemos aquí los últimos de ayer a hoy se registraron 1.383, lo que representa un aumento de 6.3% respecto a lo que había el día anterior. Y queda claro que aunque ese porcentaje se mantenga constante a lo largo del tiempo, que no se mantiene, además va cambiando, pero ahorita tenemos 6.3 con respecto a un número más grande, porque es el número de los casos del día anterior. Gracias. Me parece que esta es la última del informe técnico. Vamos a ver lo siguiente y vamos a entrar a comentar sobre la vigilancia. Primero, la ocupación hospitalaria, que es parte de la vigilancia. Ya están todas ustedes familiarizadas con que tenemos 672 hospitales que fueron designados COVID, que estos representan a las distintas instituciones del sector salud y que de ellas 638 han notificado hasta el momento, hasta el día de hoy, en la fecha de corte, en la hora de corte. Algunas tienen pequeños retrasos, ya no entran en este momento, pero es 95% de lo existente. En esos hospitales existen 14.489 camas específicamente designadas para la atención de COVID. Me parece que alguien ayer preguntaba sobre el número de camas. Aquí está el número de camas, lo hemos venido presentando desde que inició la fase 3, 14.489, de ellas 6.026, es decir, el 29%, se encuentran en este momento ocupadas. El resto están disponibles para la atención de COVID y en el mapa se muestran cada una de las hospitales que están a disposición. La siguiente. Cuando lo graficamos estos porcentajes por la entidad federativa, tenemos 66% de ocupación en la Ciudad de México y un remanente de 34%. En Baja California, un remanente de 47%, en el Estado de México de 51%, en Quintana Roo de 60%, en Morelos de 65% y así sucesivamente. La media nacional es 29%, se ve en la última barra, 29% de ocupación y un remanente de 71% aún disponible para ser ocupado en caso necesario. Estas son las camas de hospitalización general. Y enseguida vemos en la siguiente diapositiva
las camas que son o bien de terapia intensiva, que están estructuralmente en una unidad de terapia intensiva, o aquellas que fueron designadas y adaptadas, expandidas para dar atención a los casos de COVID. Y son camas que tienen la posibilidad de tener todos los elementos necesarios, un ventilador mecánico, un monitor y el personal especializado para atender a estos pacientes. En la Ciudad de México queda un remanente de 41%, en Sinaloa 45%, en el Estado de México 56%, en Baja California 60%, en Tabasco 66% y así sucesivamente. La última columna también es la media nacional con 76% aún de disponibilidad para pacientes en estado crítico. La siguiente. Ahora les pido su atención. Vamos a comentar sobre la vigilancia epidemiológica. Me voy a ir de manera muy panorámica para que ustedes, en su caso, recuerden lo que hemos estado comentando desde hace 3 meses y también se incorpore alguna información que pudiera ser nueva y que no están familiarizados con ella. Es de extraordinaria importancia que le demos seguimiento a la información que se va presentando para que vayamos construyendo sobre la información dada. Esta diapositiva muestra en forma panorámica los instrumentos de mayor uso en vigilancia epidemiológica en México para COVID. Antes y para familiaridad de la población, comento qué quiere decir vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica es el proceso, es el mecanismo por el que se identifica la ocurrencia de las enfermedades de interés epidemiológico en la población. Esta podríamos decir en términos generales que es el significado de vigilancia epidemiológica. Por supuesto, hay una definición muy técnica que habla de la recolección, la integración, el análisis y la interpretación para su posterior divulgación de la información sobre el estado de salud de las poblaciones. La vigilancia epidemiológica, a diferencia de lo que es más común que se identifique, no es estadística, no es sumar cosas, no es simplemente el acto mecánico de contabilizar los casos de enfermedad. ¿Por qué es tan famosa esta perspectiva de la vigilancia epidemiológica? Porque a lo largo del siglo XX, en donde se refinaron los métodos de vigilancia epidemiológica, se utilizó el recurso de contar casos como un mecanismo básico para entender lo que ocurría en las poblaciones. Pero la cuenta de casos es la forma más simple de identificación de la ocurrencia de enfermedad en las poblaciones. ¿Por qué es la más simple? Porque es sencillamente el reconocimiento de cuántos casos se van presentando en un territorio en un referente de tiempo. Los casos de hoy, los casos de una semana, los casos del mes, los casos del año. En una entidad federativa, en una región, en un país, en un continente, en todo el mundo. Sigue siendo útil como fuente de información el reconocimiento de la cuenta de casos. Y la manera en que generalmente funciona la vigilancia epidemiológica en el mundo es a partir de la experiencia médica. Las personas enfermas acuden a unidades de salud con el propósito de cuidar su salud, recibir algún tratamiento o algún mecanismo de rehabilitación o algún mecanismo también de diagnóstico. Y por eso, en la mayoría de los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo, se toma la información directamente a partir de los profesionales de la salud, que ellas y ellos reconocen los casos de acuerdo a las definiciones médicas y epidemiológicas de estos casos y los registran y los informan a la autoridad sanitaria. Esta es la mecánica más básica, cómo ha funcionado y sigue funcionando una parte importante de la vigilancia epidemiológica. Y siguiendo con este reporte mundial, le vamos a mostrar por qué Italia empieza a registrar una apertura dentro de lo que es su cuarentena, cómo empieza a reorganizarse la vida en sociedad.
Entonces, a partir de mañana, los que van a empezar a trabajar, que vos nos contabas un poquito, tiene que ver, bueno, con el sector de industria, de construcción, pero ¿qué pasa con el que tiene un negocito, una peluquería, el que tiene por ahí un localcito chico de ropa o de tecnología, que dice, mira, yo estoy esperando para poder abrir? ¿Ellos van a poder o no? No, en realidad te separo. Lo que son justamente el sector de informática, eso va a poder reabrir, pero todo lo que son tiendas, negocios de venta, al por menor, comercios y todo, eso va a seguir cerrado. Y hay una gran discusión, una gran polémica, porque está separado lo que aquí llaman sector artesanal, que son en realidad peluqueros, centros de estética y todo lo que son ese tipo de servicios. Eso va a seguir cerrado en principio hasta el 1 de junio, que es el mismo tiempo de lo que son restaurantes, bares, con lo cual están muy molestos porque hay gente que la está pasando muy mal, porque obviamente que en todo este tiempo no pudieron hacer y nada. ellos están equiparados a los bares, a los restaurantes. Exacto, porque tiene que ver, digamos, el criterio que está tomando el gobierno aquí es empezar con lo que menos posibilidad de contagio tiene. Entonces van dejando para el final todo lo que tiene que ver con servicios de atención al público. Por eso lo último que va a abrir son bares, restaurantes y en este caso lo que son servicios, peluquería y demás. Hay toda una movida de los peluqueros de hacer una protesta, en teoría mañana en la mañana, ya hubo algunas protestas, mañana en la mañana habría otra protesta que quieren a las 10 de la mañana como van a encender los secadores de pelo como un signo de hacer un corte, de reclamo y de protesta. Moviendo las cabezas, está bien. Moviendo las cabezas, como diría un peluquero de Argentina. Y en realidad lo que dijo ayer Conte, que yo les conté que ayer a la noche él volvió a hablar por Facebook, y él dijo, escuché los reclamos de los peluqueros y demás personas del rubro artesanal, vamos a intentar que si pueden empezar a reabrir antes, por lo menos en las por ahí por turno. Y también en las regiones donde hay menos contagio, por lo menos que puedan empezar por ahí y que sea paulatino, porque recordemos que la apertura de Italia hasta ahora va a ser a nivel nacional, no por regiones, que fue una de las primeras discusiones que hubo. Por eso todavía esa discusión, esa pelea sigue en Italia. Por ahora es a nivel nacional y por sector. Vos decías recién, Domi, vuelven 4,5 millones de italianos a trabajar, pero más de 2,5 millones van a seguir trabajando en su casa de manera remota, con lo cual, digamos, vuelve una parte. Y muchas empresas además tienen que asegurar, ¿no?, que estén dadas las medidas, porque en resumen, digamos, lo que están planeando es menor horas de trabajo, que la gente trabaje por turnos para que no se crucen. Inclusive están evaluando trabajar de lunes a domingo, porque así de manera la gente puede ir rotando. Y tienen que estar tienen que haber una puerta de entrada, una puerta de salida, tienen que ser desinfectadas 2 veces por día. Claro, bueno, eso va a ser importante. Igualmente vemos hay un poco de gente como caminando por el parque, sí, ¿no? Ahí te doy vuelta. Sí, porque en realidad acá vemos una bicisenda. Esta es una zona muy residencial que tiene Milán. De hecho, por aquí cerca dicen que vive Berlusconi, pero bueno, una de esas cosas no la sabe porque debe vivir en varios lugares. No toques por las dudas de timbre, bien. No, por las dudas no nos acercamos. Pero este es un parque donde la gente sí suele venir a hacer deporte, a correr, por lo cual algunas personas pasan en bicicleta, otras haciendo deporte, pero bueno, es muy poco. Calculo que esto mañana sí va a explotar de gente porque vieron que es lo que dicen en muchos lugares, que parece que antes la gente no hacía deporte y ahora todo el mundo quiere salir a hacer deporte. Sí. Eso de Italia también lo dicen y mañana lo vamos a chequearlo si es así, porque calculo que con este clima y con los 55 días de cuarentena, mañana 56, la gente va a salir. Pero bueno, acá vemos un papá en bicicleta. Esto en teoría no podría hacerse, digamos. Sí. Pero bueno, entiendo que también acá viene otra persona corriendo. Igual se ve poco porque hace más de 23 grados. Claro. Por eso digo, calculo que mañana esto va. Si comparamos con las imágenes de España, no tienen nada que ver. La gente es bastante respetuosa, pero bueno, es domingo. Hay que ver también, ¿no?, qué pasa mañana.
España registra el incremento más bajo de personas fallecidas en el mes. Esto no deja de ser una noticia alentadora, teniendo en cuenta los registros que tenía este país, comparándolos con otros países del mundo. Muy buenas tardes. Vamos ahora con los datos que nos deja la pandemia en nuestro país, datos que siguen siendo duros, pero que, aunque con prudencia, despiertan cierta esperanza por su tendencia a la baja. Hace más de mes y medio que España no registraba un incremento tan bajo de personas fallecidas. Son 164 muertes en las últimas 24 horas. El total sube a 25.264 personas. También importante descenso de nuevos contagios por debajo del millar, algo que no ocurría desde antes del estado de alarma, aunque ya saben que ha cambiado el criterio de recuento. Según Sanidad, son cifras esperanzadoras que confirman la tendencia a la baja de la epidemia en España cuando estamos a las puertas de iniciar la desescalada. Con el descenso de nuevos casos, Fernando Simón habla de una buena evolución de la epidemia. Estos descensos agudos en estos periodos hay que valorarlos con cuidado y tendremos que ver si se consolidan en los últimos días, pero 838 es la cifra más baja de incremento que hemos tenido en las últimas semanas. La última vez que se registró una cifra por debajo de los 1.000 nuevos contagiados fue antes del estado de alarma, el 12 de marzo, aunque hay que tener en cuenta que ahora solo se contabilizan los diagnosticados con los test PCR. En cualquier caso, tampoco se había registrado una cifra tan baja de fallecidos desde el pasado 18 de marzo. Destacables los datos de Madrid, solo presenta 19 contagios más que ayer frente a las 140 nuevas hospitalizaciones. Simón explica que estos casos hospitalizados pueden ser claramente hospitalizados a partir de casos leves que han ido empeorando. Desde hace 10 días las altas superan al número de nuevos enfermos. Hoy hay 1.654 curados más, pero Sanidad advierte de posibles rebrotes. Estamos haciendo un esfuerzo para que esos rebrotes, que es muy probable que haya, sean pequeños. Si hay una segunda onda en el otoño que viene, otoño-invierno, el impacto de esa onda sea muchísimo menor. Y en cuanto a la inmunidad de rebaño, Simón cree que no nos sacaría de esta porque implicaría que necesitamos entre un 67 y un 70% de personas que hayan estado infectadas durante este periodo para saber que estamos protegidos. Si habla de una posible vacuna, afirma que podría estar lista a finales de año. Vamos a encontrarnos mañana aquí, como es usual, en Canal 7 con este panorama global, con la idea de mostrar y visibilizar de qué manera el mundo se organiza para poder parar esta pandemia.